se debe combatir con ilusión. A veces nos acostumbramos a la miseria, pero a nosotros no nos gusta acostumbrarnos. No nos gusta nada. Por eso jugamos con el tiempo. Nos gusta que piensen que lo dejamos pasar. ¿Cómo surgió la idea de esta obra? Bueno, nosotros empezamos a ensayar en el 2013, a principios del 2013, porque yo había escrito un texto con otra compañera y en realidad tenía ganas como de dirigir y tenía muchas imágenes en la cabeza, y en ese momento lo único que tenía escrito era ese texto con mi compañera. Entonces, en realidad, el texto fue como una excusa como para poder investigar y trabajar con esas imágenes que yo tenía dentro, y además porque me interesaba como trabajar sobre la búsqueda como de un lenguaje de ensamble que fuera como no solo lo teatral que veníamos trabajando con Efímero hasta ahora, sino fusionar con la danza, con la música, con el canto. Así surgió, un poco como con ideas, ¿no? Y con una intuición de ir hacia un lugar. Y nos pasó que empezamos a trabajar sobre ese texto que yo había escrito con mi compañera, y no funcionó. Ese texto no era un texto con palabras y no cuadraba con lo que estábamos haciendo. Entonces me di cuenta que teníamos que despojarnos del texto y bueno, de hecho eliminamos el texto y empezó a pasar que empezamos a encontrar como un lenguaje, una materia escénica que prescindía de la palabra y que tenía mucho que ver con el movimiento y con el trabajo físico, con el trabajo corporal de los actores. Entonces, sobre ese territorio de la no palabra es que dije, es por acá. Y bueno, trabajamos siempre con Betenia, que es la compositora y la que toca el piano y el violín en vivo en la obra. Ella venía siempre a todos los ensayos, entonces empezó a generarse un lenguaje que era fusión de sonido y actuación y movimiento y danza y como todo junto, y bueno. Entonces, a partir de eso y a partir de consignas y propuestas que ellos iban haciendo en cada ensayo, empecé a escribir un texto nuevo, que fue el que se llamó finalmente El arte de ilusionar. Y bueno, y digamos que todo se fue como tomando cuerpo, tomando forma cuando decidimos presentarnos a Iberescena, y Iberescena nos exigía que tuviéramos un texto. Entonces yo me di cuenta que tenía como que ordenar todas esas ideas y tuve que escribir un texto que fuera un texto sin palabras. Entonces, no sé si ustedes leyeron, pero el texto del arte de ilusionar básicamente es un texto que es sin palabras. Se trabaja sobre otro soporte. Y bueno, ahí fue cuando, para presentarnos Iberescena, fue cuando me tuve que sentar a ordenar todo el material que había para poder presentarlo. Bueno, y así fue como surgió este proyecto, que hasta el día de hoy todavía hay cosas que se siguen modificando. Digo que vamos, aunque salga mal, capaz que cortamos, pero le voy a decir hasta el final porque quiero probar cómo queda la imagen con Fernando, ustedes sacando, Betenia tocando la música. Sí, recordado como este pelaz, y necesito que te vayas por el telón, porque quiero ver a ver cómo se logra eso. ¿Está? Bien, lo que les pido es que disfruten, chiquines, y actúen, y busquen cosas nuevas, y si sale mal, sale mal, pero disfruten, y estén presentes, ¿está? ¿Vamos arriba? ¿Está? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué puedes decir sobre la experiencia de escribir ese libreto? Fue una demencia senil porque yo nunca había, hasta el 2013 nunca había escrito un texto sola, o sea, y de repente me tuve que sentar a escribir de apuro, y era una cosa además que nunca había escrito un texto sin palabras, nunca había escrito. Entonces tuve que robar información me influenció mucho un guionista alemán, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, que escribía unas cosas rarísimas. Entonces empecé como a leer y estudiar cosas de diferentes lugares para poder ver cómo escribía esto que estábamos haciendo. Pero sin duda que lo más rico fue el aprendizaje para mí, de escribir una cosa así que nunca había escrito, sola. Después, Fer,
cuando la encontrás a Mariana de querer respetar, ¿viste? Cuando ella te dice, bueno, pasa que estamos buscando un número y te das vuelta y están todos, que te genere algo, o sea, duda, está ella. ¿Me entendés? Un extrañamiento, una duda de que ella está en una escena que no corresponde, ¿entendés? Porque ahora estás como omitiendo que la conoces. Yo lo que te pido es que registres. Cuando ella entra ahí, que tenía razón yo. que tenía razón y que es ella y que la mirás y que ¿me entendés? La duda de por qué está ahí, ¿está? ¿Qué distingue este espectáculo de otros? Para mí, sobre todo en la cartelera de espectáculos teatrales montevideanos, lo que creo que lo distingue es el uso de la no palabra, o como la búsqueda de otros soportes para la narración. Creo que eso, no quiere decir que seamos los únicos que estemos trabajando sobre sobre el soporte del ensamble, pero creo que eso es un poco lo que lo diferencia, me parece a mí. Piensa en un secreto, cada uno está haciendo así, no hay tensión, no se sostiene. Cada uno tiene un secreto en relación al otro, a cualquiera de nosotros. Ese secreto es lo que va a hacer que se sostengan las acciones o encuentren nuevas. ¿Tenés algún referente en cuanto a la dramaturgia o la dirección? Ah, sí. En cuanto a la dramaturgia, Cartoon, sobre todo Daniel Veronese, que es un dramaturgo argentino que a mí me gusta mucho, Ricardo Bartiz, después Tennessee Williams, que es americano, Heiner Müller, que es alemán. Y en cuanto a la dirección, también Daniel Veronese, Bartiz, y de acá el más grande de todos, Roberto Suárez, por lejos, así, el más grande. Esos son como mis referentes. Y una compañía que me influenció así de forma determinante para hacer este trabajo fue Pepin Tom, que es una compañía belga de teatro-danza que yo la conocí como un poco investigando con este lenguaje, y justo se dio que el año pasado vinieron al Festival de Artes Escénicas y los pude ir a ver y me marcaron. Me marcaron porque lo que hacen es increíble y no lo hace nadie eso. Así que búsquenlo porque son buenísimos. ¿Qué tomaste en cuenta al repartir los personajes? No, es que acá no hubo reparto de personajes. Acá cada uno creó su personaje. O sea, yo escribí a partir de lo que ellos crearon. O sea, no es que yo escribí y después les di un personaje. Es que ellos, a medida que iban surgiendo las improvisaciones y los ensayos, ellos fueron proponiendo qué personaje querían hacer. Yo lo que hice fue ordenar esa información. Fue como un proceso inverso. Uno a veces escribe una obra en su casa encerrado y después va y llama a qué actores encajan con ese perfil. Esto fue al revés. Ellos propusieron un material que después yo ordené y lo llevé al papel, pero en realidad los personajes surgieron de ellos. ¿Se sintieron todos conformes con su personaje? Yo creo que sí, porque en realidad lo crearon ellos. O sea, ellos fueron los que propusieron. El ilusionista, por ejemplo, surgió porque Yamandú el año pasado estaba obsesivo con la magia y traía trucos a los ensayos, y un día me di cuenta que la ilusión era como el eje y la estructura de toda la obra. Y bueno, él es el dueño del circo. Y después, bueno, estaba su asistenta, que es Florencia. Y después como que las cosas fueron decantando. Si ustedes leen todo lo que yo escribí de los personajes al inicio, de las referencias, en realidad eso es verdad. Todo eso es verdad. Sí, todo es verdad. Hay gente que no sabe cantar, hay gente que sabe bailar, hay gente que es mejor actuando, y yo como un poco como que juego con eso, ironizo sobre todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos, y de eso estamos hechos los actores, que somos personas. Entonces la realidad es lo que ustedes ven en la escena. Y eso es lo que yo tomé para hacer ficción. Y jugamos con la idea de qué es realidad y qué es ficción. O sea, en realidad es como todo lo mismo.